¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar una vez más aquí en Contrapunto. En Contrapunto, bueno, pues celebra hoy tener a un amigo, un colega, alguien que, pues bueno, yo lo digo así, es de la vieja guardia del periodismo, pero que además se ha innovado en esta nueva generación de multimedios. Julio César Silva. Jonathan, ¿Cómo estás? muchas gracias por la invitación. Muy bien. Palco Quintanarroense se ha posicionado como un portal de noticias de los más importantes que hay en Quintana Roo. No ha sido un trabajo muy fácil, pero además yo decía hace un momento, y no lo dije peyorativamente, lo dije porque es verdad. Tú vienes de un periodismo pues a la antigüita, por decirlo así, y te has innovado. ¿Cuál fue tu escuela? Vamos a hablar de tus inicios. Mira, pues yo empiezo en el Novedades de Quintana Roo por ahí, por el 88, en el año del huracán Gilberto, y después de un movimiento que se da allí, que incluyó una huelga de hambre, salgo del Novedades, o me sacan, como quiera verse, por participar en ese movimiento. Como en política, ¿no? Sí. Y termino yo, me contratan en el Diario de Yucatán. A partir del 90, a mediados del 90 entro al Diario de Yucatán en la corresponsalía en Cancún, y ahí es donde me desarrollo prácticamente toda mi vida periodística, con la formación que en ese entonces tenía muy buenos y grandes periodistas, el Diario de Yucatán desde Mérida, y aprendiendo mucho de ellos, y especialmente en los últimos 8 años el Diario de Yucatán entró en una etapa de innovación muy importante, no solamente en la cuestión de los conceptos periodísticos, sino también en la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, en algún momento en el 2008 el Diario de Yucatán me invita a participar en un proyecto más grande, me llevan a Mérida como director editorial adjunto de este periódico muy influyente a nivel regional, y es ahí donde me toca participar en una serie de proyectos para innovar el propio periódico, pero que también nos sirvió a muchos de los que estábamos allí en ese momento de enseñanzas para incrustarnos en el nuevo movimiento que ya desde entonces se veía venir, que tenía que ver con el Internet. Sí, el Internet obviamente revolucionó a todos los medios de comunicación. Totalmente. Y entonces cuando yo llego al Diario de Yucatán en Mérida a ocuparme junto con otros amigos de la dirección editorial, me acuerdo que la empresa decide pues conjuntar gente de experiencia que venía de fuera, como en mi caso de Quintana Roo, con otra visión diferente a la que estaban acostumbrados a ver en el entorno muy local de Mérida. Entonces nos conjuntan a mí y a otro amigo más joven, que venía ya con la idea de este movimiento, el dinamismo, del dinamismo de las redes sociales que apenas surgían, del Internet. Para ese año el Diario de Yucatán ya tenía una página de Internet. De hecho, el Diario de Yucatán fue el primer periódico en la región en tener su página de Internet, pero lo tenía solamente para como síntesis, ¿no? Como síntesis de la edición impresa, y no tenía mayor movimiento. Después a alguien se le ocurre, y fíjate, uno de los directivos, de los jefes de sección más antiguos, que se acaba de jubilar, tiene 60 y tantos años. Paradójico, porque venía del ayer, ¿no? Sí, él desde los finales de los 70 era el jefe de la sección de deportes, y fue el que le encontró el chiste al asunto de ir actualizando primero la información de deportes, y de ahí los demás directivos se dieron cuenta del el capital que había ahí, y se decidió implementar un proyecto más amplio en el que ya participo yo a partir del 2009, de ir generando un mayor movimiento en la página de Internet, de ya no solamente tener la edición del día, sino ir generando información, claro, al momento, pero también nos encontramos con el dilema, bueno, es que vamos a quemar la información del día siguiente, ¿no? Y sí, se entró en un debate. Lo que ahora ya no es problema. Ya no es problema, se entró en un debate de qué es lo que se tenía que hacer. Al final, al ser un periódico que siempre ha estado a la vanguardia, incluso viendo lo que se hace a nivel internacional, lo que hacen grandes periódicos de Europa y de Estados Unidos, pues se fue introduciendo en el tema y se integró. Me toca a mí trabajar en la integración de un equipo
que le denominamos la redacción electrónica, ¿no? Okay. Que tenía que ver con ir actualizando constantemente y al momento de información del día para este portal del periódico, y también se metió en las redes sociales, en Facebook y en Twitter inicialmente, y ahora es un periódico que creo que ya rebasó el 1,000,000 de seguidores en sus redes sociales. Y fue un proceso muy padre en ese entonces de cómo se integró el equipo, porque se concursó, hicimos un concurso entre el propio personal para que entre los redactores jóvenes, veinteañeros, que apenas tenían 20, 22 años en ese entonces, estoy hablando de hace 5 o 6 años, se concursó para ver quién reunía los requisitos para hacerse cargo de ese equipo naciente, ¿no? Claro. Entonces así fue que elegimos a 6 personas que empezaron a manejar la página web, las redes sociales, y bueno, de ahí para el Real, el Diario de Yucatán ya se ha consolidado ya como un gran parte del tráfico lo tiene. ¿Y te sales del Diario de Yucatán o también te dan de baja? Ahí se dio una cuestión de que mi familia no se acostumbra en Mérida. A vivir en Mérida. Pasan 2 años y yo había hecho el compromiso con mi familia de que nos fuera como nos fuera, a los 2 años nos regresábamos, ¿no? Claro. Entonces se van generando una serie de circunstancias en el propio periódico. Yo a principios de año notifico, a principios del año 2 de mi compromiso familiar, notifico yo que pasara lo que pasara, en junio del 2011 yo regresaba a Quintana Roo. Entonces el diario empieza de alguna forma vuelve a retomar un proyecto para Quintana Roo, y se supone que con ese proyecto iba yo a regresar, pero en el Inter otra vez llegan a haber problemas económicos a nivel nacional e internacional que implican una serie de recortes dentro del periódico, y se cancela otra vez el proyecto de Quintana Roo. Entonces me preguntan a mí, oye, ¿qué vas a hacer? No, yo me regreso a Quintana Roo. Con o sin el diario, yo me regreso a Quintana Roo. ¿Y es cuando recibes la invitación de entrar al quintanarroense? No, en La Verdad. Ah, La Verdad. En La Verdad, sí, yo regreso con la Verdad, porque también cuando por alguna razón familiar decido yo, bueno, vamos a quedarnos unos meses más aquí. Y cuando yo digo, oye, pues siempre no me voy, no, pues ¿sabes qué? Es que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, y ya tu lugar ya lo tiene otra persona. Así que, órale. Pues sí, y ya era una decisión que yo propicié, claro, de alguna forma. Entra al quintanarroense, se termina el proyecto del quintanarroense. Llego a la verdad, y ahí es donde un amigo, paralelo con el periódico de La Verdad, con el que regreso a Quintana Roo, con la dirección editorial de este periódico, un amigo me dice, oye, tú tienes años con el tema de Palco Quintanarroense, ¿por qué no generas una página web? Y yo entre un tanto reticente le digo, bueno, ¿cuánto cuesta armarla? Pues tanto, pues empieza a armar, ¿no? Y en ese inter después me llega la oferta del quintanarroense, y me voy al quintanarroense y dejo en el aire el Palco Quintanarroense, ¿no? O sea, existiendo el portal, pero sin ningún movimiento. Me voy al proyecto del periódico El Quintanarroense, y pues termina a los pocos meses que yo estoy allí, pues tiene que cerrar el periódico, y me encuentro ante el dilema de qué hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que pues ahí estaba el portalito que se había armado, ¿no? Y decido empezar a dar movimiento. No, y además eran los tiempos en los que ya un portal de noticias tenía pues mucho más relevancia que un periódico impreso. Así es, efectivamente. Y a partir de enero de 2014 ya le entro de lleno ya al manejo del portal de noticias, palcoquintanarroense.com, al manejo de redes sociales. Me involucro en estudiar un poco sobre el manejo de estas redes que hasta entonces no, a pesar del paso que había yo tenido en el diario, en la integración del equipo, no entendía mucho, ¿no? Y bueno, me involucro estudiando, comprando algunos libros que hablaban de manera seria del tema, y bueno, textos que me fui encontrando, y fui, como se dice por allá, ensayando y cometiendo errores. Claro. ¿No? Tú eres un periodista, obviamente, con una formación
que vino de lo moderno, conservador, a lo conservador y a innovador, ¿no? Sí. En su momento, cuando estabas en el diario de Yucatán, incomodaste a Mario Villanueva Madrid. Me acuerdo que en una ocasión te increpó en una rueda de prensa. Fuiste el que colapsó de alguna forma la clase política del Estado con esa noticia o esa entrevista más bien a María Rubio. Sí, ahí hay que reprodujeron medios hay que nacionales e hacerle internacionales. justicia porque el tema de Hendrix surge en Cancún. A mí me pasan el tip de que lo habían visto en Barcelona durante la emergencia del huracán Isidoro, y detono la información, y ya junto con otro compañero periodista también de la vieja guardia en Chetumal, Jesús Martínez, Chucho Martínez, buen Chucho, ahí lo muy conocido en Chetumal, él es quien consigue la entrevista con María Rubio. Y se detona, bueno, fue un trabajo de equipo, ¿no? Claro. Y se detona todo el escándalo que surgió en ese entonces, que derivó en que Hendrix... Sí, porque ya había habido, de alguna forma, información, se había vertido en medios sobre los viajes de placer que se hacían en aquel entonces. Así es. A cuenta del erario. Sí. Y no solamente el gobernador, sino sus funcionarios Sí, también. de todo el gabinete, así es. Pero que lo dijera la primera dama. Eso fue lo que detonó el escándalo y la bomba que afectó a nivel internacional. A nivel internacional, claro. Sí, fue un tema que generó, que lo retomaron los principales medios de comunicación electrónicos e impresos del país, y que tuvo resonancia internacional por lo que representaba que el gobernante de un estado muy conocido como Quintana Roo, por Cancún en ese entonces, claro, pues estuviera en ese escándalo, ¿no? Sí, así es. Y justamente la información que yo recibo fue cuando apenas empezaban las redes sociales con el chat famoso de Hotmail, ¿te acuerdas? Que era con lo que primero que se empezaba a través de ese sistema, es donde que ya quedó obsoleto. Ya quedó totalmente obsoleto, ya ni existe, ¿no? Sí existe, pero ya, muy poco usado. Así es, poco usado. Y bueno, por ahí es donde yo recibo la información, la corroboramos, y bueno, se detona todo lo que ocurrió. Y con Mario Villanueva también en 2 ocasiones, pues también tuvo dos situaciones allá de enfrentarme y de reclamarme cosas que habíamos publicado en el diario de Yucatán. Sí, y ahora tienes una plataforma que le llega a mucha gente. Te leen, obviamente, no solo en Quintana Roo, te leen en todas partes. Sí. Y Palco Quintana Roo se ha vuelto un referente porque ha dado muchas exclusivas. Sí, fíjate que hemos hecho una medición del impacto de la página, bueno, a través del propio Google, que es un buscador ahí muy importante, el más importante que hay actualmente. Nos genera una estadística diaria de un promedio de entre 8 y 10 mil visitas, que es mucho más de lo que tiene un periódico impreso actualmente. Sí. Nosotros hemos hecho un análisis de los números reales que tienen los periódicos actualmente en Quintana Roo y del impacto que tienen visitas la página, y entre las visitas que tiene al día la página Palco Quintana Roo, pues supera en mucho la lectura o la distribución que tienen varios periódicos juntos. Claro. ¿No? Y entonces como bien dices, es una plataforma importante que nos ha mantenido la vigencia como periodistas, eso también es importante. Claro. Pero además, creo que los medios como el internet o esta famosa web que viene de 2.0 a 3.0 ya, porque hay una interacción ya con quien te está viendo. Evolución, así es. Le ha dado también más reconocimiento e importancia al nombre. O sea, Palco Quintanarroense, bueno, sí, podría ser Palco Quintanarroense con cualquiera, pero lo es porque es con Julio César Silva. O sea, tu trabajo, lo que te antecede, le da importancia a ese portal. Sí, hay un respaldo que obviamente yo no suelo presumirlo ni decirlo, pero obviamente sí hay un respaldo importante, que es el capital de uno, justamente el trabajo, ¿no? O sea, para los políticos, su capital político es justamente la base social que lo sostiene, ¿no? Para los periodistas es nuestra experiencia, nuestra credibilidad y pues sí, el trabajo que llevamos de muchos años y que nos mantiene vigentes. Criterio, ¿no? Si perdemos eso, pues perdemos todo y ya no somos nada, ¿no? Sí, porque información nos llega muchísima durante el día. Pero saber qué decir, saber qué publicar, eso es lo que da la diferencia. Exactamente, es la diferencia. Sí, porque todos tienen la misma información, ¿no? Y aquí ya no hay las grandes exclusivas. Sí, de pronto nos puede caer una.
sí, de pronto podemos generar una información diferente a la que tienen las demás. Pero el chiste está en que cuando no hay esas exclusivas, cuando no hay esos temas coyunturales que uno puede manejar por sí solo, pues se enfrenta al reto de cómo decir lo mismo que ya tienen todos, ¿no? De generar la diferencia, ¿no? Y ese es el reto de todos los días. No solo mío, sino de todos los compañeros periodistas, incluso tuya y tu equipo aquí en Contrapunto. Oye, para cuando salga esta entrevista, que va a salir el próximo jueves 3 de marzo, tal vez ya haya candidato a gobernador por el PRI. Sí, seguramente. Si no, cuando salga, al día siguiente. Al día siguiente, ¿Qué es lo que, antes del 4 de marzo. El PRI que va exactamente, antes del 4 de marzo. ¿Cuál es tu pronóstico? Híjole, pues hasta ahora se siguen manejando los mismos nombres, ¿no? Se sigue manejando el nombre de Chanito Toledo, se sigue manejando el de Mauricio Góngora. De pronto también se incrustó el nombre de Paul Carrillo de Cáceres. Sí, pero vamos a hacer un análisis así, sencillo, periodísticamente hablando. En 3 vertientes. La primera, ¿cómo está realmente la confianza, la amistad o la fortaleza, la unión entre el gobernador Roberto Borge y Enrique Peña Nieto y Beltrones y Osorio Chong? Que son, digamos, las piezas claves a nivel federal. Son las ¿no? piezas a nivel federal, que son los que van a tener la decisión. Por eso, ¿no? ¿Cómo consideras tú que están esa fortaleza de Borge con ellos 3? Yo creo que es una fortaleza que se ha puesto a prueba, ¿no? Está sólida, ¿no? Está sólida, es sólida por los resultados que el propio Roberto Borge ha dado en elecciones anteriores. La segunda vertiente, ¿quiénes son realmente a los que ha placeado a su lado el gobernador Borge? Obviamente a Chanito Toledo y a Mauricio. ¿Pero a quién más? A Chanito Toledo. A Chanito Toledo más, ¿no? A Chanito Toledo, claro. Y no es un secreto. Todo el mundo sabemos que ese es su proyecto, ¿no? Sí, claro. Y lo está fortaleciendo y bueno, es válido. Todos los gobernadores lo hacen, los presidentes de la República lo hacen y es válido que alguien aspire a que su proyecto político, a su visión de Estado prevalezca con alguien afín a él, ¿no? Y la tercera y la última. De estos 2, ¿quién tiene mayor posicionamiento en las bases y la estructura del PRI? Chanito Toledo. Entonces, ¿quién va a ser? El que diga la cúpula del PRI. No, bueno, si entendemos que su candidato más cercano y más fuerte es Chanito Toledo, el gobernador, es muy probable, ¿no?, que él pueda llegar a ser. De hecho, así están puestos, ¿no? Es como 1 Chanito Toledo, como 2 Mauricio Góngora y después los demás, ¿no? A ver qué sucede. A ver qué sucede, vamos a estar muy pendientes de ello. Hay que seguir pendientes en parcoquintanarroense.com. También, por favor. Claro, amigo. Gracias Gracias por venir aquí en Contrapunto. Es un gustazo tener a un colega. Un placer estar contigo. Y gracias por supuesto a usted por haber estado con nosotros. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto.